Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en la situación que estamos, reconfinados, y la pandemia la tenemos a nuestro alrededor. Y por ese motivo utilizamos las nuevas tecnologías, de las cuales le damos gracias a Dios por poderlas utilizar y que nos sean también de ayuda y de bendición. Es un hecho de que si no fuera por esta confinación, nosotros estaríamos en el local de nuestra congregación, alabando al Señor y dirigiéndole nuestra adoración a Él. Pero en este día en especial quiero hablaros de la historia de un gran hecho. Y este gran hecho es la resurrección. Si hablamos de resurrección, tenemos que sacar a valor todos los temas que la palabra de Dios nos ha puesto delante de nosotros. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículos del 12 al 14, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también nuestra fe. Y es que, hermanos y hermanas, el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el corazón o la línea que dirige y nos guía a nuestra creencia en la esperanza del Dios de nuestra salvación. Y como dice el apóstol Pablo, es que si no hay resurrección, no sirve para nada que creamos en esa meta a la cual queremos llegar como creyentes. Y recoge este día esa realidad de la resurrección, su manifestación a lo largo de su palabra y de cómo fue manifestada a todos los de aquel tiempo esta resurrección. Y quiero empezaros con el pasaje que encontramos en Juan capítulo 20. Quiero que lo leáis con tranquilidad. Y todos los parámetros que yo os voy a dar en cuanto a la realidad de la resurrección salen reflejados en este texto. El primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque había terminado el día de reposo, o sea, el sábado era el día de reposo de los judíos. ¿Por qué el día de reposo? Bueno, pues porque el día de reposo no podían hacer obras, no podían hacer ciertas cosas, y el Señor Jesús resucitó al día siguiente. O sea, cuando estamos en esa manifestación de la realidad, este hecho se produce en el primer día de la semana. Y es que, hermanos, el domingo, la hora, muy temprano, y lo que en Juan 20 vais a encontrar, si lo meditamos con tranquilidad, es cómo acontece. Y el principio del capítulo 20 nos dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue y compró productos para ir a la tumba a poner al Señor Jesús como tenía que ser puesto después de haberlo metido en la tumba. Si miramos los 4 evangelios, en cada uno de los 4 evangelios nos da un aspecto añadiendo datos. No penséis que es que se llevan la contraria unos a otros, sino que, como nos sucede muchas veces a nosotros, cuando vemos una cosa, cada uno de nosotros lo explicamos de una manera diferente, pero llegando siempre a la misma realidad. Y el texto nos dice que María Magdalena no fue sola. En el resto de los evangelios encontramos que iba también María, madre de Jacobo. En otro que iba María, madre de Jacobo, y Salomé. Y en el evangelio de Juan nos dice que iban las mujeres juntamente con María Magdalena. O sea, no iban solamente 3, fueron un número. ¿Cuántas? No nos lo dice la palabra, pero sí que todas comprueban exactamente lo mismo. Y nos dice que cuando llegan, toda su preocupación en el camino es ¿quién moverá
la losa. Las tumbas no tenían una puerta o una portilla o una trampilla, sino que era una cueva metida dentro de una roca, a la cual en la entrada se hacía como una especie de vía para que pudiera rodar una piedra más grande, que era lo que hacía de tapadera, de puerta. Estas piedras solían tener unos más o menos 2 metros de altura y unos 30 centímetros de anchura, con lo cual era una piedra muy pesada. Y las mujeres reconocen que no lo podrían. Pero cuando están acercándose a la tumba, se encuentran y ven la tumba abierta. Ya no tienen que preocuparse de mover la piedra, la puerta está abierta. Pero cuando llegan delante de la puerta, porque María Magdalena es la que corre para verlo, ve la tumba vacía. Y entra su preocupación. ¿Cómo va a tramitar esa realidad? Va corriendo a encontrarse con los discípulos y se encuentra con 2 discípulos, con Pedro y Juan. Y les dice, la tumba está vacía. Y añade, nos han quitado al maestro. Pedro y Juan salen corriendo también en dirección a la tumba. Y en este correr hacia la dirección de la tumba, Pedro se queda un poco más rezagado y Juan lo adelanta. ¿Por qué? Posiblemente diferencia de edad. Uno era más rápido que el otro o más fuerte que el otro. Y es curioso que los 2 discípulos, Juan llega primero, pero no se atreve a entrar en la tumba hasta que no llega Pedro. Cuando llega Pedro, entra a la tumba y la ve vacía. Y por lo tanto, hermanos, no es que estaban todos inventándoselo, sino que se dan cuenta de detalles. Por ejemplo, a las mujeres se le aparecen un ángel que le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero cuando llegan Pedro y Juan, Pedro ve el sudario por un lado, el ornamento que le habían puesto en la cabeza por otro, y todo con un orden establecido. Y es curioso que a fin y falta de la realidad, Pedro y Juan, nos dice el texto, que en aquel momento creyeron. Y es que, hermanos, la resurrección tiene una manifestación de hechos que nos tienen que acercar a la realidad de nuestro Dios para que le honremos y le glorifiquemos, porque esto comunica a nuestras vidas esperanza. La tumba vacía, la tumba vencida. Nos puede parecer una cosa disparatada, pero si nos damos cuenta, el Señor Jesús mismo nos dio ejemplos en su vida de testimonio de que esto podía acontecer por el poder de Dios. Se le acercó un hombre ilustre que le dijo, mi hija ha muerto. Y el Señor Jesús le dijo, no está muerta. Se acercó a la casa de este hombre, oró por ella y la hija recuperó la vida. Nos puede parecer una cosa extraña, pero si nos fijamos en otra enseñanza del mismo Nuevo Testamento, nos daremos cuenta que el Señor Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro, hermano de María y Marta, había fallecido. Y el Señor Jesús dice, es para la gloria de Dios. Se presenta con Marta y María cuando ya hacía 3 largos días que había fallecido su hermano. Y el Señor Jesús lloró. Pero nos dice también que oró por la recuperación de Lázaro y Lázaro se levantó también de la muerte. Por lo tanto, el Señor Jesús dio la vida a hombre y mujer que la habían perdido anteriormente. Él tiene el poder. Pero la Biblia nos dice en su palabra que el Señor Jesús vino para vencer a la muerte y comunicarnos vida a todos los que creemos en Él. Y por si esto fuera poco, el mismo texto nos va añadiendo estas cosas. Porque fijémonos, hermanos,
Los discípulos de entrada no tuvieron esa fe. Cuando el Señor Jesús es tomado preso, Pedro le niega hasta 3 veces. Los discípulos se apartaron y nos dice que él perdió la vida, como les había dicho, pero también les había dicho, y al tercer día la recuperaré. Los discípulos, a través de este momento de Juan capítulo 20, van recibiendo la manifestación del Señor en diferentes apariciones para demostrarles de que Él está vivo. Él ha vencido a la muerte y esto nos da transmisión de valores y una vida eterna que nos dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hermanos, estamos en esa disyuntiva de la realidad de nuestro tiempo. Estoy convencido de que hay hermanos que han perdido algún ser querido. Estoy convencido de que esta pandemia nos ha dejado con algún vacío en nuestras vidas, pero el Señor, Dios de esperanza y de todo poder, resucitó y hará resucitar a todo su pueblo. Nos dice en su palabra: voy a preparar un lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto nos tiene que alentar, hermanos, a llevar su mensaje a todos los que nos rodean. El Dios de nuestra salvación tiene poder, porque Él venció a la muerte y resucitó al tercer día con poder y gran gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén.